Benjamín Ruiz, especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales, asesoramiento en procesos administrativos y contables, confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones, armado de carpeta para entidades financieras, asesoramiento impositivo, alta de impuestos, presentación de declaraciones juradas impositivas, teléfono 011 15 6 292 0069. Mail ruiz.estudio@gmail.com. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los embistes de cualquier nabo. Llegó mascarita. Tomate mascarita, dale. Mi termo y mi mate. Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame. El mate y la bombilla están curados. Pero no importa, señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. ¿A qué velocidad vas? En avenida lo normal, 80, 90. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. Así me duermo. Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Y aquí comienza un programa que se llama Este es tu lugar. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Marcelo Martínez, una vez más aquí en AM610, acompañado por la señora Liliana Fischer. Y allá del otro lado del vidrio, Roque Rojas, el hombre de los controles. Gracias a él, ustedes nos van a escuchar a nosotros. Bueno, ¿cómo te podés comunicar con nosotros? WhatsApp al 11 23 54 47 45. También tenemos teléfono de línea 47 55 90 62, 47 55 04 79. Y hoy tenemos un invitado de lujo. El hombre nació en la Patagonia, es hijo de un albañil y de una portera de escuela. Ha estudiado historia en la Universidad de Buenos Aires. Es director del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales.
docente de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata. Casi nada, ¿eh? Le damos la bienvenida a M610 al doctor Eduardo Sartelli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, un placer, doctor. Con Eduardo alcanza, lo de doctor no hace falta. Bueno, pero se lo ganó. Sí, bueno, pero uno sigue siendo finalmente Eduardo, que es lo que importa. Muy bien, sigue siendo el hombre del barrio, ¿no? Exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, lo lindo que un hijo de un albañil y de una portera de escuela haya podido llegar a la universidad, sea director de un centro de estudios, también escriba libros. Algo bueno ha hecho la Argentina en algún momento, ¿no? Bueno, sí, yo creo que soy uno de los últimos resultados de la vieja educación sarmientina, ¿no? Correcto. Esa educación que colocó al país en su mejor lugar. Yo siempre recuerdo, cuando recuerdo ese pasado y pienso en mis viejos y en todo ese esfuerzo, que de todo el barrio donde yo viví toda mi vida, fuimos 2 los que terminamos la secundaria, 3 fuimos, y uno solo terminó la universidad. Y eso muestra el agotamiento de ese modelo, porque después de los años 80 la cosa se hizo cada vez más cuesta arriba, ¿no? Sí, cambió. Y efectivamente es así. Venimos en una situación de cuesta abajo desde hace mucho tiempo, y creo que entre los 70 y los 90 se produce, si se quiere, el eslabón más sustantivo de esa caída, ¿no? Correcto. ¿Cuánto hace que es docente en la universidad? En la universidad yo estoy como docente y este año debiera cumplir 25 años, creo. Casi nada, ¿eh? 25 años. Sí, creo que estoy en 24 para 25 o 25 para 26, no me acuerdo bien porque ya ha pasado bastante tiempo. Ya no lleva la cuenta. Y cuando pienso, la primera vez que pisé la facultad hace más todavía, así que hace como 30 años. Así que hace toda una vida. ¿Sigue dirigiendo el colegio para adultos? Sí, por supuesto, sí. En realidad ese es mi trabajo. Lamentablemente, en función de lo que hablábamos antes también, suceden otras cosas. Yo siempre les digo a mis alumnos, ustedes tienen, en términos históricos, un profesor peor que podrían haber tenido en los 70 o incluso en los 50. Y los alumnos son peores, es decir, todos tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para alcanzar mucho menos. En los 50, 60 los alumnos no estudiaban, trabajaban, estudiaban. Los profesores vivían del trabajo universitario. Hoy día un profesor universitario que vive de su trabajo universitario es privilegiado, porque la mayor parte de los trabajadores docentes son ad honorem. Yo tengo la suerte de ser, cuando le digo ad honorem para que el público se entienda mejor, digamos, trabaja gratis. Claro. Yo tengo la suerte de cobrar, pero de cobrar lo que se llaman dedicaciones simples, o sea, una cantidad que no alcanza para que uno pueda dedicarse a la docencia universitaria. Entonces, en realidad, así como tengo 25 años de docente universitario, tengo otros 25 de docente de secundario, que es en el fondo el verdadero trabajo con el cual uno come, digamos, ¿no? Ahora yo soy director hace 11 años y ya no estoy frente a curso, pero básicamente mi vida es eso, es la docencia secundaria y universitaria, y digamos... Después cuando se pudo investigar, se investigó, y lo sigo haciendo, digamos, invirtiendo salud, como dice esa canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Correcto. Para el que nace mal parado, el que nace bien parado no tiene que invertir salud. Bueno, los otros, los que trabajamos, tenemos que invertir salud. Y en función de eso es que, bueno, uno investiga y lleva adelante una tarea de investigación, digamos, por prepotencia de trabajo, como dice Roberto. Prepotencia de trabajo, muy bien. ¿Qué es el Centro de Estudios? El CEIX, Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Sociales. Nosotros llegamos nosotros me refiero a una generación que en los años 80 hizo la universidad, ya en condiciones difíciles. En los 90 se insertó en la docencia universitaria y secundaria, todavía más difícil. Es bueno recordar una frase muy famosa de un personaje que en esta Argentina triste, que nunca termina de sacarse los problemas de encima, ¿no? Porque si la gente eligiera de una buena vez,
Entonces uno podría estar contento o triste con la elección, pero al menos se eligió. Nunca nos animamos. La Argentina es el país del eterno retorno, porque estoy hablando de Cavallo y uno pensaría que Cavallo, después de haber sido funcionario de la dictadura, después de haber inventado la convertibilidad, que fue una mordaza contra todas las condiciones de vida de los argentinos durante los 90, después fue ministro de la Alianza y todavía hoy se da el lujo de dar consejos. Correcto. Todo vuelve. Entonces, en los 90 yo era investigador de CONICET, yo ya trabajaba en CONICET. Era becario fui becario de iniciación, de perfeccionamiento, y bueno, fui uno de los tantos a los que Cavallo los mandó a lavar los platos. Y entonces en ese momento yo recuerdo una mañana muy vívida de febrero, donde estaba toda la intelectualidad argentina que trabajaba en CONICET, la mayor parte de los historiadores, los antropólogos. Me acuerdo vívidamente haber estado hablando en ese momento con gente que hoy ya no está, como Enrique Tandeter, o con Gastón Burucúa, que ahora se dedica a escribir en los diarios y es más conocido. En aquella época era mucho más joven. Y José Emilio, como se llama, en realidad Gastón le decíamos, lo conocíamos. Me acuerdo haber estado charlando ahí porque habíamos ido todos a cobrar el cheque de CONICET, de la beca, otros de cheque de investigador, y yo recuerdo que ese cheque era el equivalente a $60. Y por muchos meses por muchos años no pude comer arroz, pues yo tenía mi hija chiquitita en ese momento, y bueno, pasé todo el mes comiendo arroz, o sea, porque no alcanzaba para otra cosa. Y eso me echó de CONICET, porque yo tenía que, por un lado, dedicarme a mantener una familia, así que tuve que ponerme a trabajar en la docencia secundaria, y además me tuve que ir a la universidad, que en ese momento era un refugio un poco mejor, aunque después se empeoró rápidamente. Entonces, en los 90, todos los que creíamos que el mundo se podía cambiar, que no estábamos contentos con el posmodernismo, que no estábamos contentos con esta idea de que cayó el muro y se acabó, entonces no hay nada más que hacer, entonces tuvimos que buscar por afuera, recuperando una tradición de la intelectualidad argentina que cada vez que fue expulsada se las ingenió para construir sus lugares propios, como en la década de 60, pensemos en Onganía, la noche de los cuchillos largos y esa larga noche de la intelectualidad argentina. Así que bueno, entonces con un grupo de alumnos, yo era docente muy joven en ese momento, en el año 95, y con un grupo de alumnos fundamos un centro de estudio. Bueno, ya que no nos dejan estar en ningún lado, vamos a hacer el nuestro. Y llegamos a nuclear 40 personas trabajando con una editorial que se llama Ediciones R&R, que tiene publicadas algo así como 20 tesis de doctorado en formato libro. Tiene más de 100 títulos, edita una revista, ahora esa revista es virtual, papel para ciertas cosas ya no se usa. Tenemos una biblioteca, la que llamamos biblioteca militante, donde hay libros de historia, literatura, porque hicimos siempre desde el CEIX un trabajo de investigación de la historia argentina. Hay que entender la Argentina si uno la quiere cambiar. Correcto. No sirve pensar en modelos abstractos, modelos lejanos. Como yo siempre digo, la izquierda vive pensando, me preocupa la izquierda a mí porque yo soy de izquierda, ¿no? Pero bueno, en general la Argentina vive pensándose en otros, ¿no? Según en qué lugar esté, ¿no? Se piensa en Estados Unidos, se piensa en Cuba, se piensa en Rusia, y la Argentina es Argentina. Para bien y para mal. Correcto. Entonces el CEIX tenía esa función, la tiene todavía porque en realidad seguimos haciendo ese trabajo, ¿no? Sigue existiendo, muy bien. Pareciera, no sé, pero que la Argentina está destinada a fracasar en todo, ¿no? Supuestamente hemos fracasado en los controles, en el inicio de la cuarentena, y ahora estamos fracasando en la vacunación también. ¿Por qué fracasamos también en esto? Bueno, yo de alguna manera trataría de mediatizar un poco esa afirmación. La Argentina puede ser pensada como un gran fracaso histórico si es que uno corta la película acá.
¿sí? Las películas siempre tienen un comienzo, un desarrollo y un final, y la película argentina no está terminada. Entonces pensémoslo de esa manera, porque de esa manera podemos pensar que, como decía mi abuela, siempre que llovió paró. Es decir, siempre hay posibilidades de algo. Siempre, nunca es triste la verdad, como dice Serrat. Lo que no tiene remedio, es decir, ya está ahí. Digamos, estás enfermo, la verdad es esa. Ahora, el problema es qué vas a hacer con esa verdad. Entonces todo el chiste consiste en saber cuál es la verdad. ¿Sí? ¿Por qué la Argentina reproduce este ciclo, como dijo un historiador de la economía, Liach, el ciclo de la desilusión y el desencanto, ¿no? De la ilusión y el desencanto? Yo creo que uno puede pensar el problema de las vacunas en este contexto más amplio, y yo como historiador creo que lo que le puedo aportar a la reflexión del oyente es esto, es decir, pensémoslo un poquito más ampliamente. ¿Y por qué digo pensémoslo más ampliamente? Yo como historiador, sobre todo como historiador de una perspectiva materialista, histórica, trato de no focalizarme en las personas. Los grandes procesos sociales no son procesos que están atados a individuos. Esto no es culpa de Cristina, esto no es culpa de Alberto, no es culpa de Mauricio. Nosotros nos podemos enojar con fulano y sutano, pero acá hay que ver la cosa mucho más ampliamente. En los años 70, para hacer un Estados Unidos hacían falta 30 Argentinas. Hoy día para hacer un Estados Unidos hace falta 60. En los años 40, Corea al lado de la Argentina no existía. Hoy día Corea es 3 o 4 veces más grande que la Argentina. Entonces, tenemos que entender estos procesos de largo plazo. Uno puede iniciar por la cuestión puntual. Yo creo que si uno toma las decisiones inmediatas y después se pregunta el porqué de esas decisiones inmediatas, uno empieza, bueno, acá hay alineamientos. Acá hay alineamientos. ¿Qué quiere decir? Hay por lo menos 2 grupos, 2 fracciones de la sociedad argentina que se enfrentan. No es una grieta inventada. Cuando dicen en la Argentina hay una grieta, yo digo hay más de una, pero no es inventada. En todos los países debe haber grietas, ¿no? Eso es así, la vida social en sociedades como las que vivimos nosotros es así. Claro. Hay intereses y los intereses separan a las personas en grandes grupos. Lo que pasa es que la Argentina está parada en una encrucijada histórica. Y en esa encrucijada histórica el punto de referencia hoy son las vacunas. Uh-huh. A ver, yo siempre digo, si hubiese estado Macri gobernando hoy, no por sus virtudes o sus defectos, probablemente la Argentina hubiese tenido Pfizer y Moderna en cierta cantidad. ¿Por qué? Porque para la política norteamericana hoy es importante un Macri, porque la política norteamericana hoy está festejando la elección en Ecuador. Uh-huh. Porque eso es el nuevo Macri, es decir, es la orientación política que imaginan que es más favorable a los Estados Unidos en América Latina. ¿Cuál es la opción que hace Alberto y que hace Cristina? Hay 2 opciones ahí. Una opción que uno podría llamar la de la burguesía nacional, que es la que hace Alberto, su casamiento con Oxford AstraZeneca. Y hoy día ya a partir de lo que ya vamos sabiendo de todo el episodio Pfizer, sabemos que acá se han movido intereses muy concretos que impidieron que se cerrara un contrato. No era una cuestión ni de palabra, ni de legal, ni nada por el estilo. Acá hay intereses que se están peleando. Y cuando digo esto no lo digo para defender a nadie, acá no hay nadie bueno en el sentido estricto. O sea, acá hay intereses. Y un historiador primero ve qué intereses hay. Después si son buenos o malos, eso depende de donde uno se para políticamente. Ahora, lo que está claro es que Alberto se jugó por Pfizer y se jugó por una opción que es un fracaso y tiene que ver con el fracaso histórico de una burguesía argentina que no logró desarrollar un país. Y la otra opción del lado del frente de todos, la opción rusa-china, se demuestra como otro fracaso, porque la creencia en el mundo del frente de todos, en particular del kirchnerismo, creencia que uno puede compartir o no, esto es un hecho objetivo, es que el mundo va hacia un cambio histórico. Y ese cambio histórico tiene a China adelante y ahí aliada con ella a Rusia. Y que por lo tanto la Argentina hace bien en sumarse a ese grupo. Acá no estoy hablando de intereses espurios, no, estoy hablando de alianzas políticas internacionales. Estoy hablando de dónde cada uno quiere ubicar a su país. ¿Sí? Después, insisto, cada uno lo ve desde la perspectiva que le parece. Correcto. Obviamente, objetivamente, cada alineamiento tiene sus consecuencias. Pero que hay un alineamiento con China es muy claro.
Acaba de salir la noticia de que está en negociación con China una base de reabastecimiento de la flota de mar y guerra china en Tierra del Fuego. Y eso es muy peligroso, la verdad. Pero es un alineamiento. De hecho, ya tenemos una base de China aquí, que dicen que es para observar el cielo. Nadie sabe porque no se puede entrar ahí. De hecho, digamos, si nosotros siguiéramos con los deseos chinos, vamos a poner en marcha 2 centrales hidroeléctricas, la Zepernik y Néstor Kirchner sobre el río Santa Cruz, que en la prioridad de construcción en materia de energía en la Argentina está número 10º. O sea, hay 10 cosas antes que hacer antes que eso. Lo mismo con la negociación de la hidrovía. Toda la discusión es este alineamiento. Obviamente todo el alineamiento cuesta, porque del otro lado también cuesta. ¿Sí? Ahora, todo este alineamiento, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué es lo que construye? Del otro lado lo mismo. Digamos, del otro lado, la ventaja que tiene publicitariamente es que Pfizer ha resultado ser la mejor vacuna y que se puso Pfizer hoy está festejando. Pensemos en Israel, por ejemplo, o pensemos en Estados Unidos, que va a festejar el 4 de julio diciendo se acabó la pandemia. Vamos a ver si pasa eso, pero se habrá acabado. Claro. Vamos a verlo. Entonces, el punto es, del otro lado, esto también tiene consecuencias, porque la Argentina ha estado alineada con Estados Unidos muchas veces y no le ha ido bien. Entonces, yo creo que el núcleo del problema de las vacunas está aquí. ¿Por qué no negociamos rápidamente con Pfizer? No por una cuestión legal o porque el gobierno argentino es inútil o cosas por el estilo. Yo creo que ahí se metieron otros intereses. No teníamos con y esos intereses están atados a una alianza que está elegida, a mi juicio, mal. La alianza con Estados Unidos hasta cierto punto tiene algún rasgo mejor que la otra en términos objetivos. Después uno tiene que ver si le gusta o no le gusta. Yo creo que lo que se pierde en el medio es la posibilidad de que la Argentina tenga una estrategia propia. Yo creo que en los dos casos estamos yendo a la cola de algo como un barrilete. Claro. Y entonces, en el caso de la alianza china, lo que se ve, lo mismo que se ve del otro lado, es lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que haya tantos científicos argentinos por el mundo participando del desarrollo de la vacuna? ¿Cómo puede ser que Pfizer se haya aprobado acá con equipos argentinos y nosotros no tengamos una vacuna propia? ¿Cómo puede ser que Cuba tenga una vacuna propia y nosotros no tengamos una vacuna propia? Mucha gente puede creer que el tema de las vacunas es una cosa, digamos, es muy tan sofisticada que... No, primero, la Argentina tiene una historia de investigación médica, científica. Pensemos en Hussein, pensemos en Milstein, y una industria farmacéutica que tiene 100 años. Y pensemos que la vacuna de AstraZeneca se fabrica acá. Pero entonces se envía todo al exterior. La pregunta es, ¿por qué no una vacuna argentina? De hecho, hay un proyecto de CONICET que denuncia cada 2 por 3 que lo han desfinanciado. Entonces, ¿por qué? Lo mismo pasa cuando vemos el tema de la alianza con China, por ejemplo, que consistiría en, entre otras cosas, a cambio de, digamos, poder exportar soja y ese tipo de cosas, consistiría en comprar llave en mano 2 centrales nucleares con una tecnología que no es la que maneja la Argentina. Cuando la Argentina construye centrales nucleares. Sí. La pregunta entonces es ¿por qué? Entonces, ¿estamos fracasando porque estamos condenados al fracaso? ¿O hay intereses que de alguna manera, más allá de cómo se digan y cómo se alineen, en realidad conspiran contra el desarrollo nacional? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y esto objetivamente, más allá de qué lado uno esté parado políticamente. Si yo no apuesto a centrales nucleares y apuesto a criar chanchos para darle de comer a los chinos, estoy haciendo una apuesta. Y esa apuesta tiene consecuencias. Los salarios que gana un ingeniero nuclear no son los salarios que gana una persona que con una manguera tiene que limpiar los establos donde se crían los chanchos. Amén de que cría de chanchos a esa escala, imagínense las pandemias que vamos a cultivar en la Argentina. Correcto. Entonces, si uno elige esa alianza, ¿cuál es el problema? Que está reproduciendo en peores condiciones la alianza que tenía con Inglaterra hace 70, 80 años.
en peores condiciones porque la Argentina en su momento le vendía a Inglaterra cosas que Inglaterra quería comprar y Inglaterra le vendía a la Argentina cosas que la Argentina quería comprar. Había cierta complementariedad. Pero hoy día, para complementar, que la Argentina complemente a China, o sea, que China nos venda lo que quiera en términos industriales y nosotros le vendamos soja, hay que destruirlo en la industria, que mal o bien está ahí, y de la cual dependen 25 millones de personas. Dicho de otra manera, la alianza con China conlleva una primarización violenta de la economía para la cual le sobra más de la mitad del país. El problema con la economía norteamericana, ¿cuál es? Y esto, insisto, más allá de cualquier ideología, esto objetivamente, que los yanquis venden cosas que nosotros no vendemos y que venden cosas que nosotros también vendemos. Por eso, desde la Segunda Guerra Mundial, la Argentina, en el área del dólar, tiene serios problemas para manejarse porque tiene que vender a otras áreas donde no hay dólares. Y entonces tiene que hacer una especie de triangulación. Y siempre nos falta. Y claro, entonces hay un punto en el que la Argentina no es complementaria con Estados Unidos. No es complementaria objetivamente. Entonces ahí hay una dificultad de la otra alianza, porque para la otra alianza lo que uno se pregunta es, bueno, pero ¿qué vamos a hacer nosotros con esta gente? Exacto. Y entonces ahí vemos donde nos tiramos la pelota, una alianza con la otra, y el resultado es siempre el mismo, porque ninguna de las dos tiene una solución. Si uno lo toma a Macri por el lado bueno, más allá de que obviamente yo no soy macrista, estoy muy lejos de serlo, porque si uno lo toma por el lado bueno, ¿qué diría? Bueno, a ver, ¿cuál fue el intento de Macri en términos económicos? Vamos a organizar las variables, las vamos a llevar a una convergencia razonable, tarifas, precios, etcétera, 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 mediante el endeudamiento, de manera tal de no provocar un ajuste tan violento, el gradualismo. Mientras tanto vamos a hacer obras públicas, con lo cual vamos a mejorar la competitividad extrafábrica, es decir, que no haya que gastar tanto en puertos, en camino, en transporte. Ahora, eso sería una especie de desarrollismo, neodesarrollismo, digamos, suave. ¿Cuál es el problema con ese esquema? Que la clave de la competitividad está dentro de la fábrica. Claro. La multiplicación de la productividad en la fábrica es lo que te da competitividad. Doy un ejemplo. En la Argentina hay cerca de 8 o 10 plantas de automotrices de fábricas internacionales, porque en la Argentina no hay fábricas propias, de grandes multinacionales. O sea, no son capitales chicos. Claro. Sin embargo, todas esas plantas juntas producen lo mismo que una sola planta de Toyota en Japón. ¿Eso qué significa? Significa que vos no tenés escala para producir. Claro. Y que en todo caso, vos producís un auto acá y ¿dónde lo vendés? En Brasil. ¿Y los brasileños qué hacen? Producen un auto en Brasil, ¿dónde lo venden? Acá. Lo venden a nosotros. O sea, es un mercado interno un poco más amplio que el que había hasta que Cavallo desreguló ese sector, pero sigue siendo un mercado interno muy chico. El mercado automotriz alemán es más grande que el mercado de todo el Mercosur. El Mercosur es otro de los grandes fracasos, ¿no? Es un intento de construir algo que fracasa por esa escasa potencia de la competitividad de planta, que Brasil compensa un poco mejor sobre la base de algo que nosotros hasta hace poco no teníamos y vamos camino a eso. A saber, salarios muy bajos y condiciones de trabajo muy difíciles. Porque China ha logrado hacerle trampa al mercado mundial. ¿Cómo se lo hizo? Igual que la India. Yo no tengo una gran productividad, pero tengo obreros muy baratos. Claro. Por lo tanto, atraigo muchos capitales. Y esos capitales en algún momento van a tener que desarrollar algo acá. Y cuando desarrollen algo acá se va a empezar a acumular otra cosa. Está bien, ¿cómo empezamos? Como Japón, haciendo bicicleta. Pero el que hace bicicleta, y no hace 3 bicicletas, sino que hace 50 millones de bicicletas por año, en algún momento, por lo menos a 1 millón de esas le podemos poner un motor y tenés una moto. Y si vos haces 10, 20 millones de bicicletas de motos por año, en algún momento podés armarte un autito. Es decir, la escala no solamente te va dando competitividad en lo que haces, sino que además te va permitiendo eslabonar hacia adelante y hacia atrás producciones más elevadas. Y entonces va subiendo de escala. La industria que teníamos en los finales de los 40, 50, ¿no? Que hasta nos dimos el lujo de hacer aviones y todo eso.
es que ahí ves cuál es el problema de esa industria. Es que esa industria nunca salió de la ilusión. Claro, porque en realidad, esa industria no alcanza la competitividad adecuada. ¿Y por qué? Porque para eso hace falta una inversión de capital fantástico. Yo siempre doy el siguiente ejemplo. Medido con generosidad, el PBI de la Argentina hoy son 350.000 millones de dólares. 350.000 millones de dólares es lo que vende en un año Toyota. ¿Te das cuenta? Entonces vos querés tener Toyota y tenés que poner a todos los argentinos a laburar nada más que para eso, ¿no? Y todo lo que se hace en un año es nada más que eso. ¿Entendés? Entonces, ¿qué significa esto? Que vos estás en un problema serio, porque el mundo sigue avanzando y vos te vas quedando. Y te vas quedando porque tenés cada vez menos productividad. Y eso no se arregla como quiere Macri, portándose bien, con buenas reglas, que el mercado tenga confianza y además haciendo peajes baratos, el puerto barato, saquemos al Caballo Suárez. Sí, eso te va a dar un país un poco más decente si vos querés. Ahora, porque está claro que si vos pagás $10.000, 6 kilómetros de ruta, cuando lo podés pagar 5.000, sí, está claro que vas a estar mejor si lo pagas 5.000. Pero eso es nada en función de lo que necesitas. Ahora, la otra alianza directamente se entrega. ¿Se entrega a qué? Bueno, mantengamos el mercado interno como se pueda. Vendamos chancho, vendamos soja, lo que se pueda. Y con eso redistribuimos. ¿Y qué redistribuimos? La miseria, no, porque si vos tenías en 1910 20 millones de toneladas de cereal, 40 millones de vacas y 6 millones de habitantes, tenías un PBI per cápita relativamente elevado. Pero hoy día vos no podés hacer un país con 45 millones de habitantes con vacas y soja. No. A lo sumo, si sube mucho la soja, podés sacar la cabeza fuera del agua. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora? O sea, si no fuera por la soja $500, no sé dónde estamos hoy. Hasta el día que vuelva a bajar y chau. Pero claro, pero entonces el día que vuelva a bajar, probablemente venga algún candidato, Macri, otro que tenga mejor, digamos, resultado en los mercados, y como finalmente a los banqueros les conviene que vos renueves la deuda, bueno, vas a otro default y otra devaluación, otra vez se van a caer los salarios, los argentinos vamos a estar un poco más pobres y vamos a volver a endeudarnos. Y ese es el ciclo, ¿entendés? Ese es el ciclo. La Argentina no tenía salarios bajos, ni mucha población, y era un capital chico. ¿Cómo se defendía de eso? Con un campo muy productivo, es decir, con un campo que tiene una productividad muy elevada y que cuando suben los precios sigue teniendo un costo bajo. Por lo tanto, cuanto más suban los precios, más plata entra. Conclusión, eso te compensa. Ahora, hasta 1940, 1950... todo lo que no era campo en la Argentina no era tan grande como para caer de golpe sobre el resto, y entonces las dos cosas se compensaban. Yo siempre doy este ejemplo. Imagínate un padre joven que va por la playa caminando con un nene de 2 o 3 años en la espalda. Camina y ni se entera de que lleva chico. ¿Entendés? Ahora, imagínate que el tiempo pasa. El padre envejece, pero el chico no se baja y encima crece. El resultado es que tarde o temprano el viejo termina hundido en la arena. Claro. Porque el PBI no agrario termina siendo demasiado grande para ser sostenido en el PBI agrario. Por eso tenemos este problema de que si no vienen dólares de la soja, el país estalla. Porque, ¿y de dónde sacan los dólares para comprar los insumos de la industria? Pero la industria no puede traer dólares. No, porque esta industria es mercado internista, es no competitiva. Y cuanto más se atrasa es peor. Y entonces el resultado de esto es que si vos no rompés ese ciclo, no vas a ningún lado, y cuanto más te atrasás, más difícil de romper, porque más se extiende la diferencia entre el mercado mundial y vos. ¿Y cómo podemos romper ese ciclo? Bueno, ahí obviamente entramos ya dentro del campo de las opciones políticas y de lo subjetivo, pero ahí, en ese punto, hay ciertas cosas que son objetivas. Si vos tenés que hacer tenés que alcanzar escalas de productividad mundial, vos tenés que empezar a despedirte del mundo pyme. Vos tenés que apostar a grandes empresas. Si vos querés que esas grandes empresas se comporten de manera tal de que no estén pensando en la ganancia inmediata, sino en un proyecto de mediano y largo plazo, como hicieron en Japón, como hicieron en Corea, como hicieron en China,
Entonces el Estado tiene que tener ahí un rol fundamental y tienen que ser grandes empresas estatales. Si vos querés que esas grandes empresas además te paguen salarios decentes, no pueden ser empresas de chanchos. Claro. Tenés que apostar a las ramas de la producción más complejas, para las cuales la Argentina todavía sigue arrastrando eso que hablábamos al principio de la entrevista, una capacidad educativa que todavía excede con mucho cualquier cosa que se vea en buena parte del tercer mundo. O sea, yo soy de la UBA y siempre digo orgulloso, salí de una universidad que todavía hoy, en medio de la miseria argentina, todavía está entre las primeras 50 del mundo. Entonces, vos todavía tenés un cerebro argentino. Por lo tanto, vos todavía tenés una opción en la computación, en las telecomunicaciones, en el software, en la industria química, en la industria nuclear, en la industria espacial. En todo eso, mirá, volviendo a lo que señalamos al principio, que en su momento fueron solo prototipos. Y vos fijate cómo eso lo estamos rifando, porque por conseguir $3 más de los chinos, estamos diciendo se acabó el desarrollo nuclear independiente argentino. Entonces, en esta lógica, vamos al mundo a competir. Vamos al mundo a competir con grandes empresas, donde el Estado, dicho de otra manera, donde el conjunto de la clase obrera tiene otro lugar, y donde el interés es desarrollar a gran escala salarios altos. Porque si vamos a desarrollar chancho, bueno, puede ser que la Argentina agarre una dinámica económica relativamente mejor que la que estamos, porque peor creo que no podemos estar. Y entonces además de soja tenemos chancho, pero los salarios de la soja y los salarios de los chanchos no son salarios del primer mundo. Entonces vos te das cuenta que acá lo que estamos diciendo en el fondo es, acá falta otro agente, falta otro actor. Un actor que deje de mirar a las dos alianzas que se disputan el poder. La alianza que hoy llamamos macrista y la alianza que hoy llamamos kirchnerista. Cuando se deja de mirar esas dos alianzas y ese actor, que no puede ser otro que la clase obrera, se ponga los pantalones largos, tal vez empecemos a hablar de otra manera. Pero tenemos que salir de esa polarización y de una burguesía que mira hacia los Estados Unidos, porque cree que lo financiero es la salida, y una burguesía que se mira al ombligo porque cree que el parasitismo pyme es una salida. Es una salida lo financiero para los financistas que bancan a Macri. Es una salida el parasitismo pyme para la UIA y las empresas que bancan a Cristina, pero no es una salida para el resto de la sociedad. Claro, la Argentina se enorgullece de tener muchísimas pymes. Y es un error. Claro. Y es un error. Porque después te venden la leyenda de que eso es más productivo y no es cierto. No es cierto. A ver, la industria de la computación argentina en Tierra del Fuego cuesta cerca de $10.000 millones de subsidio por año. ¿Y en qué consiste esa industria? Son 3 cajas y una mesa. De 2 cajas, una de cada lado, dicen Made in China, y la de medio dice hecho en Tierra del Fuego. ¿Y en qué consiste el cerebro argentino? En sacar una cosa de una caja, sacar otra cosa de la otra caja y ponerla en medio. Claro. Vos te das cuenta que así le estamos pagando un subsidio a un parásito para que diga que es burgués. Y entonces una cosa es que te explote Elon Musk, que te explote Steve Jobs o Bill Gates, y otra cosa es que te explote Lázaro Báez o Franco Macri, que no saben hacer otra cosa que negocio con el Estado, ya sea para las construcciones uno o para los peajes otro. Y así no vamos a ningún lado. No, desgraciadamente no. Y así estamos. Igual yo creo que a ese programa que te comenté, que a nosotros nos gusta llamar un programa socialista y nos gusta graficarlo de esta manera. La Argentina tiene una salida y esa salida es Corea del Sur más Suecia. Corea del Sur, un pequeño país muy desgraciado en relación a la Argentina, con una población no mucho más grande que la Argentina, que apostó y salió adelante con la mayor tecnología. Hoy cualquiera que habla por el mundo, si no habla por un Samsung, anda por ahí. Es decir, es Corea. Con esa tecnología podemos tener el nivel de vida de Suecia. Corea más Suecia es la solución para los problemas argentinos
una solución progresista. ¿Sí? Ahora, si no pensamos en grande, si no pensamos a esa escala y seguimos reproduciendo el problema inmediato, y es lógico, siempre te van a faltar las vacunas. Siempre te van a faltar las vacunas, porque no tenés con qué pagarlas. Hoy día, anda a comprar Pfizer. Vos le decís a Pfizer, mira, ¿cuánto vale tu vacuna? $9. Mira, yo te pago 28. ¿Vos tenés que no te las da? Le saca vacuna a todo el mundo y te las da. Y te las pone ahí en la puerta de tu casa, mañana. Que nunca nos va a creer que le vamos a pagar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿vos tenés los dólares? Esa es la cuestión. No tenés vacuna porque no tenés dólares. El episodio último con los chinos es muy gracioso. La Argentina ofreció, Alberto le ofreció a los chinos, después de todas las arrodilladas que hemos tenido, le ofreció comprarle con el swap chino. Los chinos tienen un swap, un préstamo para que nosotros le compremos cosas a ellos, para pagar importaciones de ellos, de cerca de $1.200 millones. La Argentina le ofreció usar esa plata para pagar vacunas chinas. No, gracias. Y comprar... No, los tipos que dijeron, no, si vos tenés plata para pagar, pagá. Si no, no me vengas a engatusar. A mí no me vas a engañar. Bueno, entonces vos te das cuenta que si vos fueras otra sociedad, tenés plata, vas y las comprás. Las compró Chile, y Chile no es Alemania. No. Las compró Serbia, y Serbia no es ni siquiera Chile. Las compró Uruguay, no jorobemos. Hoy Uruguay está vacunando a más del 28% de la población. Entonces, que no me digan que solamente las grandes potencias compran vacunas. No, ¿qué gran potencia es Israel? Y ya vacunó a todo el mundo. Los países pequeños también. Claro, si vos tenés una estrategia allá, el problema es que la Argentina es un transatlántico de lujo a la deriva. Este país podría ser gigantesco. Esta población podría vivir excelentemente bien. Y sin embargo, estamos en la peor situación. ¿Y por qué estamos en la peor situación? Porque no hay estrategia. Las dos fracciones que corresponden a dos fracciones de la burguesía argentina simplemente se disputan su supervivencia, a ver cómo llegamos a mañana. Claro, no hay un proyecto. No hay un proyecto a largo tiempo, ¿no? Yo, digamos, más allá de obras públicas, ¿cuál es el proyecto de Macri? Sí, ninguno. Que lluevan las inversiones. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece que vos podés barrer el patio de tu casa y esperar a que llueva para que crezcan las plantas? Vamos a rezar en la iglesia. Pero es que parece Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café en el campo. Eso, o sea, vos no podés ser un estadista con eso. No, es una vergüenza. ¿Entendés? Ahora, la otra. ¿Alguien alguna vez escuchó cuál es el proyecto de Cristina o de la Cámpora? Yo no escuché nada de eso. No. ¿Cuál es el proyecto? Ayudar a los necesitados. Claro, pero digamos, suponete que me lo creo, suponete que efectivamente quieren eso, ¿sí? Yo lo conozco personalmente a Kicillof, he compartido con él militancia sindical cuando él era un joven egresado de Ciencias Económicas. No es mal tipo, Axel, no es mal tipo. Pero la pregunta es, ¿a dónde querés llevar al país? A ningún lado, a ningún lado. Querés sobrevivir hasta octubre. Claro. Y entonces estamos consiguiendo dólares y esos dólares los estamos usando ¿para qué? Para llegar hasta octubre. Y después de octubre... Somos como entonces vos te das cuenta que es que no hay estrategia. Nadie tiene para dónde ir. Y cuando nadie, como dice Séneca, para quien no tiene rumbo, todos los vientos son adversos. Por eso yo te decía, es importante que la gente tome una decisión. La decisión puede ser mala, pero si vos te tomás una decisión mala, tarde o temprano te das cuenta y cambiás. Correcto. Vas a un negocio, entraste, medio desvolado, compraste cosas, saliste a las apuradas y no te diste cuenta y en vez de salir para el lado que habías venido, te saliste para el otro lado. Y en algún momento mirás la altura de la calle y te das cuenta, no, pero estoy yendo al revés. Listo, agarrás y vas para atrás. Y simplemente desandás el camino. Pero la Argentina no está en una situación así, la Argentina está en un laberinto. Está perdida en un laberinto. Y por lo tanto no hay forma de desandar el camino. La Argentina no quiere mirar otra cosa. Yo creo que es necesario que la clase obrera argentina dé un paso al frente. Ya lo hizo más de una vez, no es imposible. Lo hizo en los años 30 con el Partido Comunista, lo hizo después en los 70 con diferentes sectores de izquierda. Puede hacerlo. Necesitamos dirigentes. Yo creo que los dirigentes van a aparecer. El tema es que
insistamos con esto. No es tratando de zafar hoy el problema. Y tratemos de pensar en términos más globales. No es Cristina el problema. Porque vos defendés a Cristina. No, no es Cristina el problema. Somos los argentinos. ¿Hola? Sí, acá. Bien, porque Macri, gato y esto, pero no, a ver, Macri recibió una bomba de Cristina y la enfrió con 100.000 millones de dólares. Cuando no pudo, tuvo que ajustar, pero el grueso de la bomba se la pasó a Alberto. Cristina armó una bomba porque se le acabó la soja, pero la soja en realidad vino a enfriar la bomba que había dejado la alianza. Y así podemos seguir hacia atrás. Sí. Y nos encontramos con que, por lo menos desde mitad de los años 50, en torno a 1945-50, ha habido un cambio fundamental en la Argentina, y no tiene que ver con Perón, no tiene que ver con el gobierno de Perón, tiene que ver con esto que te decía. Llega un momento en que el padre no tiene fuerza suficiente para sostener a su hijo, y su hijo no se baja. Y entonces o encontrás otra cosa o te empezás a hundir. ¿Y cuál es el hundimiento de la Argentina? Se llama deuda externa e inflación. Porque en la medida en que la sociedad argentina ya no puede soportar la población que tiene, la actividad económica que tiene, y la soja, o en ese momento el maíz, el trigo, no vienen a compensar ese atraso, ¿el resultado cuál es? Y el resultado es que vos pedís préstamos, como cuando estás en la lona, y bueno, le pido préstamo, ¿pero lo vas a poder pagar? No sé, pero ahora salgo. Y la historia de la caída de la renta agraria, o sea, del momento en el cual el agro deja de compensar al resto de la economía, es paralela a la historia del ascenso de la deuda. Y el ascenso de la deuda va atada a la inflación. Y entonces cuando vos ves eso en largo plazo, ¿cuál es la diferencia en la década kirchnerista de otros procesos anteriores? Que tuvo la suerte de una especie de revival histórico, es decir, de algo parecido a 1910, 1920, es decir, el ascenso de los precios agrarios. Si no, la Argentina venía a deuda. Desde 1950 la Argentina venía a deuda. Entonces ahora, el problema es que cuanto más pasa el tiempo, por más que crezca el campo y más soja o lo que sea que haya, imposible, no alcanza. Por lo tanto, la deuda cada vez pesa más. Y la inflación cada vez pesa más. ¿Pero qué significa deuda e inflación? Significa que eso tarde o temprano te obliga a reconocer la realidad, o sea que el trabajo argentino no vale lo que vale. Entonces devaluás, y cuando vos devaluás, ¿qué decís? Los argentinos tienen que ganar menos, la clase obrera argentina tiene que ganar menos. Y entonces vos, ¿qué ves? Ves la caída de las condiciones de existencia, la caída del salario, etcétera, 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 el empobrecimiento, y además ves que la Argentina no puede sostenerse en el mercado mundial, y por lo tanto va abandonando posiciones. ¿Y eso qué significa? Que cada vez hacen menos cosas, y como hace cada vez menos cosas, porque menos cosas son rentables, cada vez sobra más gente. Y entonces, a medida que caen los salarios, empeoran las condiciones de existencia y la Argentina va perdiendo lugar en el mercado mundial, aumenta la desocupación. Y con la desocupación la miseria, y con la miseria todo lo que sabemos. Todo. La inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eduardo. Entonces, sí, disculpa. La verdad, para hacer un programa, a ver, me voy a abusar de usted. Tal vez podemos seguir en otro programa. Cuando ustedes quieran me llaman. Bueno, porque la verdad es para tener un programa entero. Pero bueno, tengo ahí... Cuando ustedes quieran. Muy bien. Lo felicito. Concuerdo. No, por favor, con tú dígame, por favor. O en concuerdo con lo que estás diciendo al aire de M610. Ojalá muchos argentinos pudieran entender la verdadera situación. Y ojalá también aparezcan esos líderes que puedan movilizar a los trabajadores en busca de una solución para este país. Mira, yo no soy cristiano, yo soy ateo, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos difíciles hay que acordarse de ese filósofo nunca suficientemente bien ponderado, Palito Ortega.
¿no? Yo tengo fe. Yo creo en la clase obrera argentina. Y creo que si insistimos y hablamos y discutimos y no nos callamos, creo que la salida está en nuestras manos. Muy bien. Y aquí hay una radio que va a escuchar y va a ayudar a difundir. Muy bien, muchas gracias y cuando ustedes quieran me avisan. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Muy bien. Hemos dialogado. La verdad, ha sido extraordinario Eduardo Sartelli, lo felicito, tiene muy, pero muy buenas ideas, ojalá se pueda hacer algo. Bueno, Néstor Osvaldo Cirigliano, muchísimas gracias. Aquí dice, todo vuelve porque la ciudadanía lo deja. Es hora de poner un límite a la dirigencia política. También Zulema nos está diciendo, muy interesante la charla de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Roque, vamos a escuchar algo de música y trataremos de conectarnos con el otro amigo. Adelante. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it. Watermelon sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it. Watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it. Watermelon sugar high, watermelon sugar. It might seem crazy what I'm about to say. Muy bien, volvemos al aire de AM610 con un programa que se llama Este es tu lugar. Charlie desde William Morris nos dice que nos está escuchando por aire y que es interesante la charla con Eduardo Sartelli. Muy bien. Y que sí, siempre cuando nos hemos casado con alguien nos ha ido mal, ¿no? Por lo general también cuando nos casamos con Estados Unidos nos ha ido muy mal. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Aquí me llega un mensaje del Hogar de Niños María Luisa, que bueno, hemos podido hacer un contacto con el Club de Leones de San Andrés
Y este Club de Leones le va a donar 60 litros de algo que hoy se está utilizando para desinfectar por esta pandemia. Así que bueno, me alegro. Lo que se está entregando es amonio cuaternario, son 60 litros que va a donar el Club de Leones de San Andrés al hogar de niños María Luisa, que se encuentra en la ciudad de Ballester. Así que me alegro por el hogar de niños y también por el Club de Leones San Andrés, que sigue adelante con sus buenas obras. Así que, y también feliz porque hemos podido hacer el vínculo para que estas dos instituciones se puedan unir. Así que bueno, hemos cumplido. Bueno, Roque, creo que tenemos una tanda obligatoria de la AM610 y después vamos a charlar con el periodista Mario Paso. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. Este y todos los jueves a las 16 horas, Actualidad Argentina, con la conducción de Roberto La Rosa. Los esperamos en AM610, Radio General San Martín. Espacio publicitario. Contador público Benjamín Ruiz. Especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales. Asesoramiento en procesos administrativos y contables. Confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones. Armado de carpeta para entidades financieras. Asesoramiento impositivo. Alta de impuestos. Presentación de declaraciones juradas impositivas. Teléfono 011 15 292 0069. Mail ruiz.estudio@gmail.com. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los chistes de cualquier marmota. Ya podés sacarte el barbijo, Si no, ¿cómo vas a hacer para tomar sidra? Bueno, traje estos cositos para marcar los vasos. Y hasta se bancan a los que creen que se las saben todas. Qué bien que estés a la moda. ¿Cómo me queda, familia? Señora Cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Sospechás que algo anda mal en tu vida? ¿El dinero no te alcanza? ¿La persona que amás te rechaza? ¿Tu salud está cada día peor? ¿Pensás que estás siendo víctima de la maldad o de la envidia de otros? Ya está aquí. Ya está aquí.
El Templo del Amor, maestros de la magia blanca, conocedores de las angustias humanas. Para pedir su turno, escribir al WhatsApp 11 56 02 67 99. Visítanos en José León Suárez, en calle Quintana, 7603, esquina Novaro. El Templo del Amor, maestros de verdad. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Vamos a pasarla bien. Hagamos un impas. Acá estamos. Entrevistas, información, música y todo lo que vos necesites. Acá estamos. Todos los viernes de 19 a 20. Acá estamos. Con vos por las 610. Tu radio. Fin de espacio publicitario. Radio General San Martín renovó su página web www.radioam610.com.ar. Entra y disfrutala. Nuevamente en el aire de la M610 con un programa que se llama Este es tu lugar. Podés mandar los mensajes al WhatsApp 11 23 54 47 45. Eduardo nos saluda desde Pacheco, nos está escuchando desde allá. Y Susana dice que disiente con Sartelli, los trabajadores no lograrán nada porque están gobernados por los sindicatos que están llenos de corruptos. Así que bueno, Susana, muchísimas gracias. Bueno, ahora le voy a dar la bienvenida a Este es tu lugar, a M610, a un amigo, porque ya es un amigo, el periodista Mario Paso. Muy buenas tardes, Mario, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Marcelo, muchísimas gracias. Me alegro mucho de estar nuevamente comunicado con ustedes y bueno, ya estoy vacunado. Me alegro, muy bien. Un viejito más vacunado. Debo decirles que me vacuné en el Centro Islámico, que está en la avenida Bullrich, en la capital federal, y que la atención ha sido excelente. Ah, bueno, perfecto. El trato, el personal, todo el mundo extremadamente capacitado. Y debo decir también sobre la participación del ejército argentino, porque yo tengo una discapacidad al caminar y cuando bajé del coche inmediatamente un soldado se aproximó para ayudarme a entrar a las dependencias, etcétera, etcétera. Así que no tengo más que elogios. Y me di la vacuna Sputnik, que es la rusa. Así que francamente la atención es maravillosa. Lo único que, bueno, la próxima, como, bueno, no depende de la ciudad de Buenos Aires por ahora,
el ingreso de nuevas vacunas, la indicación que me dieron en el documento que me entregaron certificando que me había vacunado con la primera dosis, me escribieron que la segunda vendría en 84 días, de tal manera que esto supone ser más o menos unos 3 meses. Correcto. Y bien, ahí estamos, al pie del cañón. Un joven de 70 años que sigue al pie del cañón. Me alegro que ya esté protegido y bueno, ahora falta la segunda dosis. Bueno, en realidad, cuidado. Nos dan una clase también, nos explican bien cómo es la cosa. El efecto y la creación de anticuerpos empiezan a ocurrir después de los primeros 14 días y se consolida a los 21, que de tal manera que yo ahora, después de, todavía no pasó una semana, todavía estoy en camino de producir los anticuerpos a partir del 14º día o de la segunda semana. Ya veremos qué es lo que ocurre. Un primo hermano mío que es médico se la dio el lunes y bueno, no procesó ninguna consecuencia y tiene 76 años y está en pleno ejercicio de su actividad profesional, y yo me la di el jueves y por ahora, a Dios gracias, ninguna novedad. Perfecto, bueno, falta poquito para estar un poco mejor. Lo que pasa es que la gente tiene que comprender que sí o sí hay que cuidarse. Tienen que usar 1 o 2 barbijos. Yo uso 2 barbijos, uso 2 barbijos, y eso que no voy a no frecuento ningún lugar atestado de gente ni nada. Siempre tengo la máxima prudencia y todo, pero uso 2 barbijos y no me tapo solamente la boca, me tapo la nariz y la boca. Correcto. Porque lo que contagia son lo que se llaman las gotas de fluje. Esas gotas de fluje que son invisibles a los ojos humanos, pero que nosotros distribuimos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Las personas que fuman, cuando largan el humo, largan también sus virus y sus cosas, sus gotas de fluje. De tal manera que sea por la nariz o por la boca, proviene la contaminación. Por eso hay que tener la nariz en lugares públicos, hay que hacer la distancia, tener la nariz y la boca bien tapados para poder protegerse y proteger a los demás. Porque aquí los argentinos es como el tema del casco en las motos, ¿no? Lo llevan al barbijo en cualquier lugar. Bueno, yo, como ya te había dicho, fui corresponsal extranjero y residí en otros 2 países. Residí en Río de Janeiro y en California. Yo fui corresponsal en principio de la agencia Telam de noticias hasta su cierre después de la guerra de Malvinas. Continué con la agencia F de noticias de España durante 9 años, como corresponsal del diario ABC de Madrid durante 12 años, al igual que de La Voz de América. Y debo decir que Argentina no es el único país que luce complicado para cumplir con las normas. Si nosotros fuéramos a Brasil y fuéramos a Río de Janeiro, no hablemos Sao Paulo, veríamos que la gente cumple poco o nada con las normas que se le han impuesto. Es decir, hay algunas personas que creen que esto es una cosa que ocurre solamente en la Argentina. Esto ocurre en el mundo entero. En Italia hace poco han descubierto, creo que 24 millones de dosis de vacunas que no estaban siendo distribuidas en Roma. De tal manera que en todos lados se cuecen habas. Correcto. Y los argentinos, como ya te dije la otra vez, somos muy jóvenes. Cuando yo nací, el país recién tenía 130 años de la Revolución de Mayo. De tal manera que somos un país joven, lleno de europeos y de otros países, y todavía no tenemos conformada una raza argentina. Nosotros somos, como en Nueva York, un melting pot, una caserona que tiene mezcla de todo tipo. Así que hay que disciplinarse, hay que orden y progreso, como se dice en Brasil. Orden y progreso. Y bueno, eso nos va a ayudar para tener un país un poco más
progresista, con otra visión diferente a la que tenemos hoy, que la que venimos teniendo hace muchas décadas en la República Argentina. Lo digo con dolor y voy a pedir disculpas a tu audiencia y a vos mismo. Lo digo con dolor porque mi familia participó en la creación de este país y de esta república, en todos sus estamentos. Mi familia llegó aquí en principio antes de que existiera la República Argentina, a Asunción, con Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Yo soy descendiente de la rama troncal de los González de Santa Cruz. Y en Buenos Aires no cabe la menor duda que la familia Paso y tantas otras, que podría nombrar los Holmberg, digamos, relacionados con mi familia, han cumplido misiones heroicas en el país y ejemplares. No sé si ya lo conté, pero en alguna oportunidad... Pero el público se renueva, así que viene bien. El doctor Paso fue el segundo auditor general de guerra en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y entonces le mandó una carta a Gervasio Antonio de Posadas pidiéndole que le actualizara sus salarios como auditor general de guerra, ya que como legislador, como diputado, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Honorable Congreso, en aquella época era honorable realmente, no percibía salario alguno. ¿Qué diferencia? Entonces cuando a veces me dicen, no, pero vos me estás hablando del pasado. No, yo estoy hablando de lo que me gustaría para el presente. Y tenemos ejemplos, pues siempre hablamos, obviamente, y con toda la razón del mundo, de Belgrano, de San Martín, de Güemes, etcétera, pero nos olvidamos de hombres como Laprida, como Fray Justo Santa María de Oro, como Domingo Faustino Sarmiento, el mismo Paso, y perdón por hablar en causa propia, que han dado su vida por las Provincias Unidas y por la libertad, no solamente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino de las Provincias Unidas en Sudamérica, como dice el acta de la independencia del 9 de julio de 1816. Así que tenemos muchos ejemplos y buenos. No es que yo quiera vivir con levitas y galeras y las señoras con miriñaques y peinetones. Lo que me gustaría es que, más que el aspecto externo, pudiéramos imitar la conducta de estos hombres y las mujeres que crearon un país, que dieron su vida por la libertad y la independencia de medio continente americano. De tal manera que no nos faltan ejemplos. Los hombres y las mujeres que no conocen su historia no pueden construir absolutamente nada porque les falta la base. Correcto. Les falta saber de dónde vienen. Hay momentos en que yo, me ocupo, ya que puedo hacerlo ahora, no por el tema de la pandemia, pero con un grupo grande de gente de la Asociación Fundadores de la Patria, vamos a diversos colegios y en forma presencial y nos comunicamos con los alumnos, con los padres, con los docentes, y muchas veces nos vemos sorprendidos porque hay gente que no sabe el himno nacional, sí, eso que la no verdad. saben cosas Así fundamentales de nuestra historia. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que teníamos que aprenderlo de memoria, como el Martín Fierro. Correcto. Y hoy miran con una cara como diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Sí, así es una lástima. Yo he podido observar esa situación y lo incómodo que se encuentran algunos porque no saben el himno, la verdad, pero es una lástima. He estado en la escuela de comercio, no me puedo acordar ahora el nombre, en la escuela muy importante que hay en la capital federal, y me recibe, yo fui con Pueyrredón, con Rosas y Belgrano y con Mateu. Fuimos a dar una charla a los alumnos. Tienen un salón de actos maravilloso, había alrededor de 700, 800 alumnos, lo cual es poco didáctico, no tener la menor idea de cómo se hacen las cosas, pero bueno,
Esa era la realidad, más los profesores, más algunos padres que se acercaron. Y entonces y eligieron un día realmente complicado. Ese día jugaban la Copa del Mundo Alemania y Brasil. Y entonces estaban con las capuchas puestas, muchos de ellos, y con los que se le notaban los cordoncitos de los audífonos, escuchando el partido, algo así. Estaban en cualquier parte. Claro. Entonces le pregunté a los alumnos, a los que estaban despiertos todavía, les pregunté a ellos, les pregunté a los maestros, al rector, les pregunté a todos. Digo, ¿ustedes qué piensan, qué creen que harían los miembros de la primera junta si jugara Alemania y Brasil en 1810? Entonces el rector me quedó mirando con una cara de, este señor está loco. Digo, bueno, lo que harían ellos es ir a ver el partido con toda seguridad. De tal manera que vamos a combinar con el señor rector una nueva visita y ahora dispenso a todo el mundo para que pueda disfrutar del partido. Claro. Hay que vivir la realidad también, sí, ¿no? Sí, no puedo decir dejen de hacer esto pero lo otro, porque si no ganaré habría ganado algunos enemigos, digo yo, ¿no? Así es. Y bueno, espero que se haya podido hacer después de esa charla, ¿no? La charla nunca se pudo hacer porque en realidad el rector no tenía interés en eso. Porque íbamos a hablar de cosas que no convenían a los oídos de gente que lo que quiere es la disolución social. Yo la última vez que hablé contigo me referí a una sala que había en el Ministerio de Educación, donde yo trabajaba en la oficina de prensa en 1975. Sala de los Almirantes. Correcto. Y había la sala que llamaban el Salón de los Almirantes. Así porque, claro. Y entonces el profesor Frattini, personalmente, que era el secretario de Estado de Educación e interino de Cultura, me dijo, vení y mirá qué es lo que nosotros encontramos en las facultades de Derecho, de Ciencias y Ciencias Sociales, de Filosofía y Letras, en fin, de media docena de facultades que fueron tomadas por la fuerza, fueron tomadas por personal de policial con autoridades del Ministerio de Educación. Entre ellos estaba el secretario privado de Ivanisevic, que era el señor Ogando. Y cuando entré fui viendo todo el material que había sido secuestrado a modo de muestra, digamos, que era cómo fabricar armas, cómo organizar la guerrilla, cómo tal cosa, cómo se armaba una bomba, pero era tan grande, yo desconozco tanto los detalles de esas cosas, que me resulta complicado después de tantos años, debo decir, darte muchos detalles, pero ciertamente ahí había un material que era utilizado, que era introducido en las facultades, un lugar donde la gente tiene que ir a estudiar. ¿Qué material de estudio que tenían, no? No, material de estudio no vi, probablemente tuvieran, pero no vi. Y bueno, resulta que tenían un stock de armas, inclusive, por favor. Entonces digo yo, ¿de dónde salieron todas esas armas? Las mismas que tenían en la CGT, en la Confederación General de Trabajo. Fueron repartidas armas en aquella época, porque había un enfrentamiento claro entre el peronismo de derecha y el peronismo de izquierda. Yo no sé, muchas veces le he preguntado, y tengo muchos amigos peronistas, y le he preguntado, tengo un gran amigo ya fallecido que era mayor de ejército, era muy peronista, y me decía, vos sos una persona maravillosa, lástima que seas gorila. Y yo le decía, mirá, vos sos un tipo espectacular, lástima que seas peronista, le decía, ¿no? Para responder un poco. Y bueno, me fui por las ramas y me perdí la parte esencial. Aquellos días en que en la universidad habían encontrado todo ese material. El armamento. Así que bueno, ese armamento fue secuestrado y digo, no llegó a ser exhibido en los canales de televisión, pero yo lo vi. No es que
alguien me pudiera decir, no, porque se sabe. Estaba diciendo que se enfrentaban un peronismo de derecha e izquierda. Y yo le preguntaba, digo, bueno, pero ¿quién es peronista? Dame el nombre de los peronistas. Isabelita no es peronista. No, pero Isabelita no tiene nada que ver. Digo, bueno, López Rega es peronista. No, pero López Rega no, nada que ver. El presidente de la Cámara el presidente del Senado es peronista. No, peronista no. Porque... Bueno, ¿y quién es peronista al final? Ni siquiera ellos sabían definirse a sí mismos. Y eso es un problema. Sin embargo, cuando hay elecciones, sin importar si entienden o no entienden la definición de qué es el peronismo, se agarran de la justicia social y de todas esas cuestiones que con el tiempo uno ha visto que son patrañas. Sí, no les importa. Y lo mismo que los derechos humanos, solamente los derechos humanos de ellos. Y además lo vemos hoy con las vacunas, ¿no es cierto? Correcto. Los VIP, antiguamente la gente decía, no, porque los Menéndez Betti, porque los Sancho Arena, porque hoy están trabajando de comerciantes si es que trabajan de algo. Y los que son los millonarios son los kirchneristas y son los peronistas. Se agarraban, a cada momento se agarraban a palos por alguna razón. Aún hoy, de vez en cuando encontramos que algún sindicato se agarra con otro, con los de la izquierda, con los de la derecha, etcétera. De tal manera que ellos se juntan solamente para obtener el poder, ganar las elecciones y administrar la cosa pública. Y después se empiezan a matar cuando tienen que hacer la repartija, ¿no? Bueno, nunca pasó eso de que se mataran por hacer repartijas, porque había suficiente para repartir para todos. El problema es que ahora no tienen más para repartir. Se les acabó redondo, barril sin fondo, como jugábamos cuando éramos chicos. La vaca lechera está seca. La vaca lechera está seca, lamentablemente. No sé cómo vamos a hacer frente los próximos meses. No sé, mi querida patria argentina, cómo va a resolver el problema del hambre, de la miseria, de los chicos. Yo he dado clases de catecismo que se transformaron en clases básicas de primario, de enseñar a leer y a escribir, en la villa que está entre Del Viso y Pilar, una cosa así, en este momento no me acuerdo el nombre. Pero bueno, en esa villa yo he visto un muro gigantesco que separa el country, un country fabuloso, y en cada 5 o 6 metros había un baldecito con droga que estaba siendo quemada. No sé con qué objetivo, parece que derriten alguna cosa, etcétera. Y con los ojos con estos ojos que la tierra va a comer, he visto a una criatura más delgada que un galgo arrastrarse por encima de la basura para buscar algo para comer. Completamente drogado, por supuesto. Claro. Así que cuando me dicen, no, porque nosotros, digo, ¿nosotros dónde? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Dónde está la gente que cumple con su vocación de servicio como cumplían nuestros mayores? Porque no todos estaban de acuerdo. A ver, no todos los próceres estaban de acuerdo. Unos querían una cosa, otros querían por otro método, pero había una cosa que sí tenían. Todos tenían vocación de servicio y tenían ideales. Yo me pregunto qué ideales tiene esta gente. ¿Cuáles son sus ideales? Pero misericordia, ¿cuáles son sus ideales? ¿Y cuál es la vocación de servicio que tienen? Porque saben que yo también fui funcionario público y cuando teníamos en Morón, teníamos las colas de la gente que venía a pagar las tasas. En aquella época yo inauguré la computadora de tercera generación, que debe ser del tamaño de mi celular ahora, pero en realidad en aquella época parecía que entrábamos a una oficina de la NASA. Y cuando se emitían los recibos para pagar, las colas eran de cuadras, de gente que quería abonar y todo eso.
Entonces yo con todo mi personal de relaciones públicas bajaba y atendíamos a las señoras mayores, señores mayores, a las embarazadas, las sacábamos de la fila, la atendíamos de otra manera. Hoy yo no veo una actitud de nada. No, para nada. Nada. Se ha perdido todo eso. No les importa absolutamente nada. Y aparecen esos jóvenes inexpertos que hacen la B de la victoria después de haber sido vacunados. Es una cosa bochornosa, es vergonzosa, me da vergüenza. Yo creo que si viajase ahora al exterior y alguien me preguntase por eso, moriría de vergüenza, ¿no? Después de haber vivido 20 años fuera del país, y desde luego siempre tuve el orgullo de ser argentino y lo tengo, pero no de esta Argentina. No de esta Argentina, no de esta gente, quiero decir. Correcto. No de los que cometen esos atropellos. Sí, estamos viviendo momentos complicados. Sí, la verdad que sí, yo lo lamento tantísimo. Yo tengo, bueno, siempre reitero lo del barbijo, la nariz y la boca, porque en la vida del docente uno tiene que ser didáctico y tiene que enseñar todo el tiempo. ¿Cuántas veces tiene que enseñarse a lavar las manos? Todo el tiempo. Correcto. Todas las veces que pueda. Como me dijiste vos, el público se renueva una y otra vez. Lo decía Mirta Legrand también. El público se renueva. Los chistes, yo cuento chistes de hace 40, 50 años atrás, la gente se mata de risa y yo quedo absorto porque todavía se ríen de algo que conté hace 50 años atrás. Y sin embargo es importante llevar a la gente la información de cómo era nuestro país, que era un país rico, que era un país progresista, que si había alguna injusticia social podría haber sido resuelta a través de la inteligencia y no a través de la demagogia. Correcto. Del regalo, de la cosa fácil, vos vení conmigo que yo te voy a dar. Y así terminamos en esto. Y así lamentablemente terminamos en esto. Recuerdo todavía que había en la esquina de, si mal no recuerdo, de Sarmiento y Carlos Pellegrini, no me acuerdo ahora, sí, Carlos Pellegrini, había un bar. Ahí estaba sentado un conocidísimo dirigente radical que yo quería mucho y era una persona muy buena, pero tenía en su bolsillo un talonario de tarjetas, debería tener 400, 300, 400 tarjetas, y la gente hacía cola para verlo, y él firmaba tarjetas, anda a ver a fulano, anda a ver a cicrano, anda a ver, no vayas a ver a nadie, anda a laburar, que lo que necesitamos los argentinos es trabajo, hay que producir, no necesitamos dádiva. Muy bien, bueno, mi estimado Mario, el tiempo nos... Hablé mucho, ¿no? No, pero para eso está la radio. Tenemos que hablar. Uno de mis grandes amores. Claro, hay que hablar, hay que tratar de enseñar un poco, porque bueno, como lo dijo usted antes, a la Argentina le falta saber mucho. Y bueno, para eso está este programa. Pero bueno, faltan años. Es tanto lo que hay que hablar que bueno, tal vez podemos seguir, si usted así lo desea, en otros programas tratando todas las veces que quieran. Muy bien. Bueno, todas las veces que ustedes crean que yo puedo ser útil me pueden contactar. Perfecto, Mario. Mil gracias y hasta la próxima. Bueno. Chau, buenas tardes. Hasta la próxima, un gran abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, este es tu lugar, se termina. Marcelo Martínez dice hasta la próxima. Gracias a todos. Chau.